Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Minuto 60. Mi nombre es Dido Polo Monterrosa. Permítanme arrancar con una cifra que dice mucho. Al ritmo que vamos hoy, Colombia tardaría 62 años en reparar a todas las víctimas del conflicto armado. Ese dato sale del sexto informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Un informe que muestra que, aunque hubo avances, la violencia no para y la reparación va lentísima porque de las 10 millones de víctimas que hay registradas del conflicto armado, solo el 19% de las que tienen derecho a una indemnización la han recibido. Para entender qué está pasando y qué pasará con las víctimas con este nuevo gobierno, estamos con Julia Cogollo, presidenta de ese comité. Julia, bienvenida a Minuto 60. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días para todos. Es un placer también para nosotras poder estar en este espacio dando información sobre lo que es nuestro sexto informe, que se denomina Tejidos de Reparación, garantías para la reparación integral de las víctimas del conflicto armado en clave de las recomendaciones del informe final de la Comisión de la Verdad. Julia, vamos a entrar en materia porque hay mucho de qué hablar. El comité calculó que al ritmo de hoy, terminar de reparar a todas las víctimas tomaría 62 años. Según el seguimiento que ustedes hacen, ¿qué es lo que está frenando la indemnización? Realmente hemos tenido en el país hay unos avances importantes en los últimos 15 años en los marcos jurídicos. Tenemos una parte jurídica súper robusta, muy buena, pero no tenemos el presupuesto suficiente para financiar ese marco legal que se ha logrado. Eso por un lado. Y por otro lado, es que el país no para de producir víctimas. Creo que uno de los grandes llamados que hacemos nosotras es, además de que se pueda asignar el presupuesto real para cumplirle a las víctimas, lo que se requiere también es parar la violencia. Requerimos parar la violencia para no seguir produciendo víctimas, porque si seguimos en la forma en que vamos, definitivamente no vamos a poder repararlas, indemnizarlas ni siquiera en 62 años, sino en muchísimos más. Julia, interesante eso que nos cuentas porque tenía esto para las preguntas que seguían, y es que después de que se firmó la paz en el 2016, el conflicto sumó más de 1 millón de víctimas nuevas. ¿Eso quiere decir que el conflicto y la guerra nunca paró? Exactamente. Digamos que los factores de persistencia que generan la victimización en Colombia se mantienen y uno de ellos es la presencia de los actores armados. Por eso, desde el comité, desde el informe final, siempre se ha hecho un llamado a la paz grande, un llamado al diálogo para dejar de producir víctimas, porque son hechos permanentes, es decir, todo el tiempo hay desplazamientos, todo el tiempo hay asesinatos y lo que necesitamos realmente es parar la violencia. Cuando usted habla de la paz grande, ¿a qué se refiere? También podría ser una política como la paz total del gobierno de Gustavo Petro, por ejemplo. Yo creería que hay que avanzar en los diálogos con los distintos actores armados. Yo creo que esa es una propuesta que no se puede dejar caer, pero tiene que estar acompañado de otra serie de políticas que complementen. Tiene que estar acompañado de la participación de la ciudadanía amplia y tiene que estar acompañado también de una voluntad política de terminar con la violencia. Julia, ¿de cuánta plata estamos hablando para reparar a las víctimas? Es que la Contraloría dice que se necesitan 303 billones y el gobierno calcula 161. ¿Por qué hay una diferencia tan grande y a qué cifra hay que hacerle más caso? Bueno, tenemos realmente un COMPES, el COMPES 4180, de soluciones duraderas, que tiene una proyección de inversión de 10,2 billones. Es decir, eso está escrito. Eso es un COMPES que se elaboró para transformar la realidad de desplazamiento forzado, que es uno de los hechos que tiene más víctimas. Entonces, yo creería que hay que partir, por ejemplo, de este COMPES. Este COMPES es un buen inicio para ir pensando en realidad cuánto se necesita. Aquí el COMPES dice que se requiere 10,2 billones para transformar la realidad de las víctimas en el país. El Estado armó toda una estructura para atender a 1 millón de víctimas y hoy vemos que hay más de 10 millones
de ellas. La institucionalidad se quedó chiquita y hay que rediseñarla. Sí, yo creo que el marco jurídico lo tenemos suficiente marco jurídico, pero la institucionalidad creo que hay que pensar en cómo reorganizarla, en cómo, incluso la Comisión de la Verdad planteaba en la recomendación de la necesidad de crear un ministerio para la paz, de tal manera que haya toda una institucionalidad articulada, integrada, atendiendo a las víctimas del conflicto armado. Y creo Julia, que hacia allá hay que apuntar realmente porque hoy tenemos también una institucionalidad fragmentada para atender a las víctimas. Entonces, de manera integral, si se sigue fragmentado, si se sigue desarticulado, no se va a poder garantizar la reparación. Entonces, lo que hay que fortalecer es la institucionalidad que atienda a esta población, pero al mismo tiempo fortalecer eh, las medidas que sean necesarias adoptadas en los territorios, poniendo sobre todo en el centro la vida de las personas para disminuir la violencia. interesante eso que usted menciona de colocar en el centro la vida de la persona. Y Julia, usted ha sido líder social. En 2025 mataron 187 líderes sociales en el país, más que el año anterior. Desde lo que ustedes monitorean, ¿dónde está fallando el Estado para protegerlos? Bueno, yo, como te decía, la presencia permanente de los actores armados en los territorios, las pocas garantías para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos que tenemos los defensores y las defensoras, la estigmatización que existe también sobre el liderazgo, eh, pero además de eso también la estigmatización que existe sobre los liderazgos femeninos y sobre los liderazgos étnicos aumenta mucho más también nuestro riesgo. Y creo que un elemento vital es poder garantizar medidas integrales para los defensores y defensoras para que exijan los derechos y hagan su trabajo en condiciones de dignidad y de seguridad. Julia, el comité advierte algo que choca y con todo lo que falta, el presupuesto de reparación colectiva se recortó un 30% para 2026. ¿Qué mensaje manda ese recorte? Ese mensaje realmente manda un mensaje negativo, eso manda un mensaje negativo para las víctimas en el sentido de que producimos víctimas, pero no estamos produciendo el presupuesto. Necesitamos tener un buen presupuesto, necesitamos que las víctimas sientan que son el centro, necesitamos que las víctimas sientan que este país es consciente del daño que se le ha causado y que les dé la garantía. Entonces, el gran llamado es, por favor, pongamos en el centro a las víctimas realmente como lo dice el acuerdo de paz, como lo dice la ley 1448, como lo dicen los decretos reglamentarios. Pongamos a las víctimas en el centro, pero no en el centro para que vuelvan a ser revictimizadas, sino en el centro para que puedan ser atendidas, para que puedan ser reparadas y sobre todo para que se les garantice la no repetición. En desaparecidos se exhumaron más de 1.700 cuerpos, pero solo se identificaron 152 y se entregaron 97. Desde su monitoreo, ¿por qué el proceso se atasca justo ahí? Bueno, yo creo que el tema de la búsqueda también requiere un proceso integral. La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas hace un gran esfuerzo, lo ha hecho, pero creo que hay una serie de institucionalidades que tienen que participar también de este proceso, como medicina legal, pero además de eso, el universo de víctimas de desaparición forzada y el tiempo tan largo que se ha esperado para hacer la búsqueda también implica que no sea fácil el reconocimiento y la entrega. Uno encuentra, por ejemplo, que se encuentra el cuerpo, pero ya la familia no está, la familia no existe, la familia se cambió de lugar por las amenazas, porque otra gran característica que tienen las personas buscadoras es que casi siempre son nuevamente amenazadas, viven la repetición de los hechos. Las mujeres buscadoras, la mayoría han sido violentadas sexualmente, entonces estas personas tienden a protegerse, a esconderse, a cuidarse, y efectivamente cuando se empiezan a encontrar los cuerpos, no hay a quien entregar. Entonces yo sí creo que hay que hacer un ejercicio de mayor sensibilización, de mayor articulación institucional con las instituciones que tienen competencia en los temas de búsqueda y eh,
dejar de desaparecer. Y afortunadamente tenemos, bueno, un gran logro que tenemos, porque tampoco todo ha sido tan negativo, es la ley de buscadores, donde se les dio un lugar protagónico a las mujeres que buscan. Pero esto necesita unas garantías específicas. Necesita que realmente la ley de buscadoras se implemente en las condiciones como está planteada, para que estas mujeres puedan buscar con garantías y con tranquilidad a sus seres queridos y también los puedan recibir, y los puedan recibir cuando los encuentren. Julia, más allá de las alarmas, ¿cuál es el avance o el logro más importante de estos últimos 4 años que el comité destaca como el más importante o en el que más se avanzó? Bueno, yo diría que un logro importante que tenemos está, por ejemplo, bueno, que se hicieron las indemnizaciones en el 2025, o sea, que fue un año en que más indemnización se ha hecho. Y aunque no es un número deseado, porque debieran ser para todos, de todas maneras se cuadruplicó esta cifra y eso es importante. Yo creo que la JEP, por ejemplo, sentó precedente en territorios étnicos y campesinos como víctimas del conflicto armado. En Colombia nunca se había eh, destinado y decidido que había territorios conjuntos, como el caso, por ejemplo, de Montes de María, que es un territorio que hoy está titulado como un territorio víctima del conflicto armado. Esto es importante en el sentido de que le da un lugar, no solamente a las víctimas humanas, sino al mismo territorio, por todas las transformaciones que le generó el conflicto armado. Me parece que este es un logro hacia las víctimas colectivas para poder garantizar también de manera colectiva e integral esta separación. Yo creo que la sanción del COMPES 4180 que te decía, que tiene que ver con las soluciones duraderas, ese también me parece que es un gran logro. Eh, la formalización de la reglamentación de los decretos étnicos. Imagínate, habían pasado 14 años y los decretos étnicos, el 4633, el 4634, el 4635, no había sido reglamentado. Y este es un hito de reconocimiento importante para las comunidades afrodescendientes indígenas y la población. Eh, la amplitud del marco de derechos para las víctimas. Eso también es bastante importante, como te lo mencionaba, la ley de buscadora, la transformación de la ley de víctimas, que ahora es la 2421 del 2024, que tiene un alcance mucho mayor, la política pública de cementerios, la adopción de la política exterior feminista. Esto yo creo que son logros bastante importantes que para que se puedan cultivar requieren fundamentalmente de que se mejore la infraestructura de atención a las víctimas. Julia, en agosto la presidencia la asume un nuevo gobierno que ha advertido que va a cambiar la política de paz. ¿Le preocupa al comité que las víctimas dejen de ser prioridad? Y además de eso, ¿cuál es el primer llamado, el más urgente que el comité le hace al próximo presidente de Colombia? El gran llamado que le tenemos que hacer es que ponga en el centro la vida, que ponga en el centro la vida de las personas, que ponga en el centro la vida de los territorios, que ponga en el centro la paz, que ponga en el centro el diálogo, que ponga en el centro la posibilidad de creer en una institucionalidad que cuida, que protege a sus habitantes, que protege a los y a las ciudadanas. Yo creo que eso es súper importante. Decirle también que está recibiendo un marco jurídico robusto para, para las víctimas y que por favor no lo desaproveche, sino que por el contrario fortalezca la arquitectura institucional que garantice los derechos de las víctimas. Julia, precisamente el presidente electo Abelardo de la Espriella o mencionó en campaña que apenas llegara a la presidencia iba a terminar con la JEP abro comillas, por ser una farsa. ¿Qué lectura le hacen al comité? ¿Qué lectura hace el comité a estas afirmaciones, sabiendo que la JEP también maneja un número alto de víctimas y donde ahí también es el lugar donde la verdad de Colombia sobre el conflicto armado está saliendo a la luz? Bueno, lo primero es que la JEP está creada por un marco constitucional que es el acuerdo de paz, que no se puede modificar de un día para otro. Se requiere unos procedimientos largos. Lo segundo es que la JEP ha sido
la esperanza de justicia para las víctimas del conflicto armado en los últimos años. Y yo creo que esa esperanza de justicia la tenemos que mantener y sostener. Si ya es suficiente con el dolor que se vive en marco del conflicto armado permanente, con la victimización no sanada, con los daños que nos ha causado emocional, física, psicológicamente el conflicto armado es suficiente. Yo creo que a las víctimas no se les puede quitar las esperanzas. Y una de las grandes esperanzas que han tenido las víctimas es el tema de la justicia con la JEP. Yo llamo al gobierno colombiano que los revise porque una ciudadanía desesperanzada no produce. Nosotras producimos cuando tenemos esperanza, cuando tenemos sueños, cuando creemos que podemos satisfacer un derecho que ha sido vulnerado históricamente, como es el derecho a la justicia. Entonces, si ponemos en el centro a las víctimas, si ponemos en el centro al ser humano, a las personas, definitivamente la JEP tiene que sostenerse hasta el tiempo que le ha dado el acuerdo de paz para que las víctimas no vuelvan a la desesperanza que se ha tenido y que ha sido muy dura por muchos años. Julia, pero para que las víctimas no vuelvan a caer en esa desesperanza que usted menciona, ¿cuál es ese llamado que le hacen al país, al gobierno y a los grupos armados? Uno, parar la violencia. Paremos la violencia, paremos la producción de víctimas en este país. Merecemos todos y todas vivir en paz, tanto en lo urbano como en lo rural, porque hoy la guerra también está en las zonas urbanas. El segundo llamado que le hacemos, poner en el centro a las personas y a las víctimas del conflicto armado, mantenerlas ahí, independientemente de las formas en que queramos ejercer el gobierno, porque somos distintos. Si mantenemos en el centro la vida, podemos hacerlo de mejor manera. Y segundo, por favor, fortalecer la institucionalidad de víctimas para garantizar el derecho a la reparación integral. Julia, por último, ¿qué van a encontrar las personas que lean el sexto informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las recomendaciones de la verdad? Bueno, ¿Qué es lo más importante que van a ver ahí? bueno, en este informe vamos a encontrar todo un diagnóstico de cómo está el acceso a los derechos de las víctimas del conflicto armado, centrado en el tema de la reparación integral y de las garantías de no repetición. Pero también vamos a encontrar cómo hemos avanzado, cómo hemos retrocedido, qué se ha estancado de este proceso y cuáles son los llamados que hacemos al gobierno colombiano, a la ciudadanía y a los actores armados frente a las víctimas. Julia, eso sería todo. Muchísimas gracias por acompañarnos en Minuto 60. Gracias a ti. Ustedes sigan conectados con toda la información que tenemos en nuestro portal de noticias, en todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Dido Polo Monterrosa, Minuto 60, un infinito de información. Tora, muchísimas gracias. Que esté muy bien. Yo creo que nos vemos mañana en la entrega del informe. Perfecto. Bueno, Chaito, que esté muy bien. Cualquier cosa a la orden siempre. y tú también, si necesitas algo, no sé, algo complementario, también me puedes decir y lo podemos ajustar si es necesario. De acuerdo, muchísimas gracias. Que esté muy bien. Bueno, chaito.